Ой! Так он же живой еще. Он живой? Да. Можешь сюда лишнее. А что он сделал? Ну Двинулся? смотри. Но он от соли сжался, и он, смотри, видишь, двигается. Llegamos a Murmansk, una de las ciudades más frías de Rusia. Esta ciudad está situada al norte de Rusia, haciendo fronteras con Finlandia y Noruega. Llegamos a las 9 de la noche muy hambrientos. Por eso fuimos directo a un restaurante donde dan las mejores comidas marítimas aquí en Murmansk. Pedimos sopa de pescado, ensalada de camarones y la verdad que todo estuvo muy bueno. Y ahora estamos aquí en un departamento que arrendamos. Nos acostaremos temprano porque mañana tenemos un viaje de 4 horas a un pueblo llamado Tiribirka. Creo que lo pronuncio bien. Es un pueblo que queda cerca de Murmansk. Acabamos de llegar a Tiribirka. Es un pueblo muy famoso que queda aquí cerca de Murmansk. Es aquí donde se encuentra el acceso más cercano al océano Ártico en Rusia. Ahora vamos a navegar por el mar en busca de ballenas. Привет, Ириночка. Irina, аккуратно. ¡Tarán! Espero no quedarnos botados. Ojalá que tengamos suerte y podamos ver las ballenas. ¡Поехали! Estamos aquí esperando. Sí, es una ballena. Son dos. La verdad que es la primera vez en mi vida que veo una ballena. Incluso ya estábamos por irnos porque no asomaban, no se veía ni una. Katya, saludos, Katya, saludos. Привет. Las motos nos dieron un aventón y aquí nosotros tenemos que seguir. Y la verdad que para mí es un poco complicado, ya que tengo que pisar en la roca. Si se dan cuenta, porque si piso en el hielo me puedo resbalar y me puedo dar un golpe. Ese es mi grupito. A ver. Allá está el mar. Ya, sí, tú. Llegamos. La verdad que, hace mucho viento y es un poco complicado mantener el equilibrio. Ese es el mar. Nos tomaremos aquí unas fotos. Y vamos a comer ya que no hemos comido. Согревайся, смотри. Смотри, он дышит. Nosotros ya hicimos nuestro pedido, ahí lo está preparando, pero miren la forma como abre. Все, что из моря, все. Там гребешок. Ну там все. Eso es un erisco de mar, si no me equivoco. Я же не повар. Sí, un erisco de mar. Надо писать. Ну, Se ve rico. рис, морепродукты. Давай. Это морской еж. Нам его очистили, и мы перед вами видим икру морского ежа. Мы ее едим. Берем на ложечку маленькое количество икорки. Кто-то может добавлять какого-то соуса, но я рекомендую вначале попробовать чистым. Кладем на язык и языком растираем его по небу. Растираем, она практически сразу растворится. И после этого у вас сам организм начнет выдавать вам вкусы. Каждого он может быть разный на самом деле. Это очень полезное, большое количество соли, большое количество йода, что очень полезно для
человеческого организма. Поэтому бон аппетит! Аккуратно. Надо так делать. Сладкое, соленое, горькое. Какие вкусы? Непонятно. Непонятно? Еще раз надо попробовать. Ну как? Точно не противно, как я думала. Мне точно не сладко, но я же не понимаю, какой вкус. Вот такой приятный такой вкус. Так он же живой еще. Он живой? Да. Можешь сюда лишний вес. А что он сделал? Ну Двинулся? смотри. Но он от соли сжался, и он, смотри, видишь, двигается. Ой, быстрее ешь, а Не, то я он не мучается. буду, он живой. Так ты же уже съел. Он мучается. Ты уже убийца. Так что некуда деваться. Кушай давай. Он живой, я не могу. Давай. Ну ты уже съел половинку, Мы ногу уже вернуть съел. не можем. Обратно. Ну как, тебе нравится? Уже нет. Он там внутри Не еще переживай. двигается. Не переживай, ничего страшного не будет. Это просто мышца, которая позволяет складываться вот этой раковине. Все, больше ничего. Это Нет, просто у него мышцы, есть это тот же душа. самый стейк. У него есть душа. Ну ты, конечно, его тонешь. Ты не помогаешь вообще? Он не двигается. Miren esa belleza. Venimos ahorita a la casa de un señor que cría renos. La verdad que estoy muy emocionado porque nunca había visto a estos animales en su hábitat natural. Y aparte que solo se puede ver aquí en el norte de Rusia. El guía me acaba de comentar que los renos son un símbolo y cultura para las personas aquí en Murmansk, que sirven como transporte, comida y ropa. Y no solo aquí, sino en muchas regiones de Rusia. Nada más rico que un tecito y una pizza callejera. Por cierto, la pizza la compré allí y aquí estoy con mi tecito. Ah, por cierto, estos barrilitos sirven de mesa. Ya estamos desde temprano haciendo cola porque vamos a entrar al rompehielo, este que está acá atrás mío. Este rompehielo es muy importante no solo en Rusia, ya que fue el primer rompehielo propulsado por energía nuclear. Se construyó en la Unión Soviética y dejó de funcionar en 1989. Primero, para entrar al rompehielo se hace una cola desde muy temprano, ya que solo entran grupos de 25 personas. Se construyó el rompehielo en 1986 y dejó de funcionar en 1989. Estuvo funcionando durante un periodo de 30 años y desde ese momento está aquí varado. Como les comenté, el barco es el primer rompehielo propulsado por energía nuclear, ya que en esas fechas la mayoría de los rompehielos se movilizaban con diésel. En su interior cuenta con 13 pisos y con un espacio muy reducido. Hay zonas de medicinas, conferencias, comedores, recámaras y muchos cuartos no abiertos, ya que actualmente en el barco siguen viviendo personas con una vida normal, que comen, cocinan y duermen, etc. Llegamos al centro de la ciudad para poder mostrarle un poco sobre Murmansk. Murmansk es una ciudad con 300.000 habitantes,
ha recibido muchísimos reconocimientos. Uno de ellos es el título a la ciudad héroe, ya que tuvo una participación muy importante durante la Segunda Guerra Mundial. Este monumento, que está atrás mío, se llama Alyosha. Fue inaugurado en el 74. Es uno de los más grandes de Rusia, con 35.5 metros. Este representa la victoria sobre los nazis en el Ártico. Y si se dan cuenta, su mirada va hacia el oeste, ya que desde allí llegaron los soldados para iniciar la Segunda Guerra Mundial. Si se dan cuenta, hay muchas flores. Esto se debe a que al pie del monumento se encuentra una tumba de un soldado desconocido que murió en la Segunda Guerra Mundial. Me olvidaba mencionarle que cerca de la tumba está la llama eterna, que simboliza la bandera de la batalla. Y muy cerca están las placas de las dos ciudades que fueron muy importantes durante la Segunda Guerra Mundial. Ese es todo el recorrido que hemos tenido aquí en Murmansk. Estaré subiendo más videos sobre la cultura rusa. Me despido. Adiós.